En 1978, Warren Reich, médico, filósofo y pensador psicosociobiológico, define a la bioética como el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y la atención de la salud, en tanto que dicha conducta es examinada a la luz de principios y valores humanos. El origen de la bioética es en la segunda mitad del siglo XX en Estados Unidos. Inició como protesta frente a la violación de la dignidad humana ocurrida en la experimentación científica, la cual fue denunciada por la prensa. Esta constituye una necesidad social y moral frente a la concepción de la vida, tanto en su totalidad como en lo referente a la vida humana y a la acción médica. En 1927, el alemán Fritz usó el término bioética como disciplina académica, principio y virtud, refiriéndose a la relación ética entre el ser humano, los animales y plantas. Esta surgió con el objetivo de considerar a cada ser vivo como un fin en sí mismo y tratarlo como tal en la medida de lo posible. En 1947 se publica el Código de Nuremberg, que constituye un conjunto de principios éticos que rigen la experimentación con seres humanos. Se enjuiciaron a médicos nazis y a la jerarquía nazi por sus experimentos con prisioneros en los campos de concentración. Principios del Código de Nuremberg. El consentimiento del sujeto debe ser voluntario. El experimento debe ser benéfico para la sociedad. El experimento debe evitar el sufrimiento innecesario. El experimento debe de basarse en datos de experimentación animal previa. El sujeto debe de poder terminar el experimento en cualquier momento. El científico responsable debe de poder terminar el experimento en cualquier momento. En 1948 se publica la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estableció que todos los seres humanos son libres e iguales. Surgió como respuesta a los actos cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. En 1949, Aldo Leopold, en voz a la llamada Ética de la Tierra, propuso que la ecología y la ética deben trabajar en conjunto para concebir el mundo. En 1962, en la revista Life, aparece el titular "Ellos deciden quién vive y quién muere", para concientizar sobre la discriminación como problema social, basado en la historia de un comité en Seattle que seleccionaba a los pacientes que podían recibir hemodiálisis. En 1964, la Asociación Médica Mundial establece la Declaración de Helsinki, en la que se plantean los principales problemas de la investigación médica y los principios éticos para la investigación médica en seres humanos. Tenía como objetivo promover el respeto a los seres humanos, proteger la salud y los derechos de los seres humanos y reconocer las necesidades de las personas con desventajas económicas y médicas. El término bioética fue creado por el Dr. Van Rensselaer Potter, profesor de oncología de la Universidad de Wisconsin-Madison, en su libro Bioética, Puente hacia el futuro, publicado en 1971, donde se integraron la biología, ecología, medicina y valores humanos, ligándolo a la ética del medio ambiente. En 1974 se crea la Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos de Investigación Biomédica y del Comportamiento. Buscaba identificar los principios éticos básicos para la investigación. Brinda un marco analítico para resolver problemas éticos que surgen de la investigación. En 1978, Warren publicó la primera enciclopedia de bioética, la cual contribuyó a la formalización de la bioética y la definió como el estudio de la conducta humana en el campo de la salud y en las ciencias de la vida. Este examinaba la conducta humana a la luz de los principios y valores morales.
En 1979 se publica el informe Belmont por el Departamento de Salud, Educación y Bienestar de los Estados Unidos. Establece principios éticos y directrices para resolver problemas morales de las investigaciones en seres humanos, como el respeto a las personas, beneficencia y justicia. Buscaba proteger a los sujetos humanos de violaciones de sus derechos, como en el estudio de Tursky. En 1979, Tom y James publican el libro Principios de Ética Biomédica. Define los 4 principios que son maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia. Son el núcleo del razonamiento moral en la atención de la salud. En 1992 surge en México la Comisión Nacional de Bioética. Tiene como objetivo ser un órgano de consulta nacional sobre temas de bioética. En 1993 se crea el Comité Internacional de Bioética. En 1993 se publican las Pautas Éticas Internacionales para la Investigación relacionada con la salud con seres humanos, del Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas. Establece que toda investigación en seres humanos debería realizarse de acuerdo con 3 principios éticos básicos: respeto por las personas, beneficencia y justicia. En el 2011 se reforman en México los artículos 41 bis y 98, la Ley General de Salud sobre la obligatoriedad de contar con comités hospitalarios de bioética y comités de ética en investigación. Ayudar al psicólogo a tener un mejor rol y desempeñar un mejor papel como investigador, docente, evaluador, terapeuta, supervisor, entre otros, se aplican 5 principios fundamentales. Principio A: beneficencia y no maleficencia. Principio B: fidelidad y responsabilidad. Principio C: integridad. Principio D: justicia. Y principio E: respeto por los derechos y la dignidad de las personas. Principio A: beneficencia y no maleficencia. Este principio hace referencia a actuar siempre con beneficio al paciente, promoviendo su bienestar y brindando el apoyo necesario, asegurándose de siempre asumir la responsabilidad de no hacer daño, es decir, que en sus acciones se garantice que siempre se actúe con profesionalidad, evitando el minimizar los daños sin afectar la vida de otros, evitando conflictos y no generando dependencia en el paciente, además de ser conscientes de su propia salud física y mental para poder ayudar a los otros de una manera adecuada. Principio B: fidelidad y responsabilidad. Este principio hace referencia a la confianza, ya que es la clave el establecer una relación basada en esta con las personas con las que se trabaje, siempre y cuando sean conscientes de las responsabilidades que implique el trabajar tanto con la sociedad o comunidades con las que se trabaje, es decir, con su conducta como profesional, y por último el estar abiertos a colaborar con otros profesionales o instituciones para mejorar los intereses deseados. Principio C: integridad. Este principio hace referencia a un punto esencial en la psicología, que es ser y trabajar siempre de manera honesta, transparente y justa, evitando engañar, manipular o distorsionar la información, siempre esforzándose en mantener sus promesas y evitando asumir compromisos a los cuales no esté en sus valores como psicólogo o no sean veraces. En pocas palabras, se debe trabajar siempre de manera confiable y ética en todo momento. Principio D: justicia. Este principio hace referencia a dar un trato justo y equitativo. Establece que no debe de haber discriminación por razones económicas, culturales o personales. Es decir, no se puede juzgar o negar la atención por tener una diferencia tanto de género, etnia, religión o nivel socioeconómico. Se tiene que asegurar que los tratamientos sean adecuados para cada persona sin ser imparciales, actuando siempre con justicia para que todas las personas tengan acceso y se beneficien de los aportes de la psicología. Principio E: respeto por los derechos y la dignidad de las personas.
Por último, pero no menos importante, tenemos a este principio que hace referencia a actuar con autonomía, privacidad y respetando los derechos de los pacientes. Es decir, se debe respetar la confidencialidad y el consentimiento informado. También no imponer creencias personales, ya que es fundamental que cada paciente pueda tomar sus propias decisiones de manera libre e informada. El vínculo entre ética y psicología clínica a través de la bioética se establece como una estrategia para la superación de los dilemas éticos que enfrenta el ejercicio de los profesionales a la atención de la salud. Algunos de estos dilemas surgen cuando el psicólogo clínico adopta actitudes morales cuestionables. En el contexto de la investigación psicológica puede ocurrir que, para contar con el número de sujetos requeridos, el investigador recurra al engaño, como sucedió en los experimentos diseñados por Stanley Milgram sobre la obediencia a la autoridad. En este experimento se investigó la obediencia a la autoridad, mostrando cómo personas comunes pudieron infligir daño a otros bajo órdenes de una figura de autoridad. Los participantes, creyendo que administraban descargas eléctricas a un aprendiz, continuaban aumentando la intensidad del castigo a pesar de escuchar súplicas y gritos de dolor. Desde una perspectiva bioética, este experimento vulnera principios fundamentales como la no maleficencia, la autonomía y el consentimiento informado. Debido a esto, se establecieron regulaciones éticas más estrictas para la investigación psicológica. La bioética es el puente entre la relación de la psicología y la ética, de manera que la bioética asegura que la práctica en la intervención de la salud mental se realiza acorde con los derechos y el bien común de los sujetos. Y conforme el tiempo, la psicología ha enfrentado dilemas éticos. Los psicólogos, por tal, deben de apegarse a principios éticos, evitando a toda costa todo tipo de daño a sus pacientes. Dentro del marco de la salud, el psicólogo despliega su actividad en el ámbito de tres morales, la que ha sido inculcada en su seno familiar y comunitario, la llamada moral o ética profesional que generalmente formula en algún código de ética, y la moral de los pacientes o de los individuos a quienes presta sus servicios profesionales. El equilibrio entre estas tres morales es esencial para una práctica psicológica ética y bioéticamente responsable. La bioética es fundamental en la psicología, pues ayuda a una práctica profesional con principios éticos y morales, asegurando una atención psicológica respetuosa, justa y comprometida con el bienestar humano. La reflexión casual del comportamiento del psicólogo va más allá y su actuar y estará en dependencia de su estructura profesional y moral, dado que el psicólogo tiene el compromiso para con sus pacientes de establecer su bienestar, guiado por una diversidad de aspectos que ayudarán en la toma de decisiones a la hora de actuar como profesional de la psicología. La bioética es fundamental en la psicología, pues ayuda. Los psicólogos están comprometidos a incrementar su conocimiento científico y profesional sobre la conducta y la comprensión de las personas sobre sí mismas y sobre otros, y al uso de ese conocimiento para mejorar las condiciones de los individuos, las organizaciones y la sociedad. Respetan y protegen los derechos humanos y civiles y la importancia fundamental de la libertad de expresión y de indagación en la investigación, docencia y publicación. Se esfuerzan por ayudar al público a desarrollar juicios y elecciones con información sobre el comportamiento humano. Para ello, se desempeñan en distintos roles, tales como investigador, docente, evaluador diagnóstico, terapeuta, supervisor, consultor, administrador, interventor social y testigo experto.